Latina Lehigh Valley, lo buscan así mismo, o también pueden buscar como Latina FM. Este es el programa Encamínate al Éxito Radio Show, donde hablamos de liderazgo, crecimiento, de negocios, de emprendimiento, en fin, cualquier cosa que nosotros podamos llevarte, que te haga crecer como persona, como individuo, como dueño de negocio y en fin, te haga mejorar, te acerca un poquito más que ayer al éxito que yo sé y que nosotros todos sabemos que tú tendrás mañana. Muy buenos días a mi compañera de cabina, Verónica Romano. Antes de darle entrada a nuestro invitado, buenos días, Verónica. Buenos días, feliz sábado, Luis. Thank you. Gracias. Y nada, para darle introducción a nuestro invitado el día de hoy nosotros tenemos una persona que nos acompaña directamente desde Nueva York. Es un life coach nativo de La Vega, República Dominicana. Estudió filosofía y humanidades allá en INTEC. Es un life coach desde hace 20 años, o sea que hay unas cuantas millas ahí recorridas en el mundo del life coaching. Unas cuantas, hay muchas. Hay unas cuantas, hay unas cuantas. Y él nos estará hablando, además de un poco de su trayectoria, nos estará hablando de un tema que le hemos puesto de nombre Más allá de tu grandeza. Señores, y yo tengo aquí de manera directa por teléfono, tengo yo aquí a Wellington Peña. Wellington Peña, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, qué bueno estar con ustedes en la mañana de hoy, llevando información de empoderamiento, permitiéndole a las personas que puedan reencontrarse con su esencia. Somos seres poderosos, fuimos creados y lanzados a este espacio para recrearlo y para llevarlo a un próximo nivel. Y es importante esto que ustedes están haciendo, poder apoyar a las personas a despertar, poder darle herramientas a los que están escuchando esta información para que se den cuenta de lo grandes que son y de las cosas maravillosas que pueden empezar a crear desde la realidad que están viviendo. Así que muchas gracias por invitarme, muchas gracias por hacerme parte de este proyecto tan maravilloso que es este espacio que ustedes tienen en la mañana. Gracias a ti, Wellington. Muchas gracias a ti por compartir el espacio con nosotros, de verdad, y por estar en la llamada. Así como yo, dile a la gente quién es Wellington, de dónde viene Wellington, qué hace Wellington. Qué bueno, gracias por preguntar. Yo soy de la República Dominicana, específicamente de la región de La Vega, y desde bien joven, soy joven todavía, claro está, pero desde bien joven yo vengo trabajando todo lo que tiene que ver las humanidades, el encuentro de las personas con su esencia. Estudié filosofía como carrera base. Esta carrera me permitió abrirme al mundo de la verdad detrás de la verdad. Luego de ello seguí buscando, estudié teología, después estudié administración, estudié life coaching en Colombia y me fui preparando. ¿Por qué me quise preparar? Porque hubo una vez en mi campo que me dijeron que si tú tenías el conocimiento, tenías el poder. Y entendí en el proceso que no era solo un mero conocimiento por depositar un conocimiento, sino un conocimiento que me llevara a lo próximo y que al mismo tiempo yo también podía llevarme en ese crecimiento a todo el que se dejara apoyar. Y desde ese entonces, hace 20 años, como ustedes dijeron, me he dedicado a trabajar con la transformación de las personas, no a transformar a la persona, porque a veces confundimos un poco el concepto que porque trabajo talleres transformacionales, transformo a la persona, sino de darle herramientas a ese ser humano para que pueda entender que puede transformarse. Siempre digo esta frase: tú puedes llevar el caballo a la fuente, exacto, pero quien tiene que beber el agua es el caballo. Es el caballo. Entonces, la importancia de eso, lo que estamos haciendo es creando el contexto, creando el espacio para que tú que estás escuchando la información puedas decir, ok, tomo esta palabra, tomo esta frase, tomo este entrenamiento y voy a transformar mi vida. Entonces, me encanta este tema de la transformación por la cantidad de experiencia que he tenido, porque muchas personas, de una forma u otra, le ha llegado el mensaje y han empezado a decir, es mi momento y es hora de yo despertar y crear un momento nuevo. Así que soy dominicano, pero vivo acá en Nueva York en este momento. Excelente. ¿A qué edad tú llegaste aquí a los Estados Unidos?
A los 32 años llegué Ok. acá, ya tengo 42, son 10 años que han pasado. Wow, entonces ya se te cayó la cédula, como diríamos, como diríamos Sí. allá. Mira, Wellington, y tú o sea, 20 años ayudando a personas, agregando valor, pero cómo, o sea, ya explicaste de que nació de la necesidad de tú empezar a añadir valor, pero ¿cómo fueron esos primeros pasos? Porque una persona, dijiste que tienes 42, me imagino que empezaste haciendo la matemática aquí bien rapidito, como a los 22, una persona bastante joven. ¿Cómo tú pudiste empezar en la rama después de qué? O sea, ¿cuál fue el click que te hizo despertar y empezar a agregarle valor a otras personas y no solamente a ti mismo? En ese momento yo estaba en Colombia, fui por unos meses a estudiar drogodependencia. Wow. Repíteme esa palabra porque hoy es sábado, pero es una palabra dominguera. Drogodependencia. Son las personas que tienen, por ejemplo, dependencia a la droga, a la marihuana, a la cocaína, Sí, al sexo o alguna situación, todo lo que sea al límite y desbordante en la persona, que de una forma le hace daño y también afecta a otra persona, ya se convierte en una dependencia. Y yo estudié la drogodependencia específicamente, entiendo. porque en ese momento yo estaba trabajando con niños que vivían en situación de calle en mi país, en la capital, en Guivia, que estaban en las cuevas, que estaban en las calles. Sí, Entonces me fui a preparar porque mucho de esta población, una vez que salía a la calle y ya pasaba un mes, 2 meses, entraba en todo este tema de consumir droga, de hacer cosas que le dañaban su cuerpo. Entonces, cuando estuve en Colombia, uno de los entrenadores que nos dio el proceso de empoderamiento en esa área, sí. dijo que el 1% es el que se recupera al final. A mí, esa información hasta el día de hoy me impactó. Yo dije, pero si es el 1%, entonces sería interesante poder, en vez de trabajar directamente con esta población, que es un trabajo que se puede hacer bien, bonito, Sí, déjame trabajar la prevención. Y empecé a buscar información y participé de algunos entrenamientos que hicieron clic a lo que yo quería. Y uno de ellos fue unos talleres transformacionales que hice. Y yo dije, bueno, por aquí es la cosa. Déjame apoyar a las personas antes de que la gente con las situaciones que está viviendo no caiga en una dependencia de una droga o de algo. Y yo pueda apoyarle a ver posibilidades, a ver luz en ese camino que están viviendo. Entonces, yo recuerdo que mi cambio se dio cuando esa persona dio esa información, que era un 1%. Yo dije, bueno, me voy por el 99% y empecé a trabajar entonces con el 99% en la prevención y me preparé para trabajar todo lo que tiene que ver transformación y trabajé al ser humano que dentro de lo que definimos normal estaba bien. exacto. Wow, excelente. Bonita historia y es una historia muy inspiradora para aquellos que están en esa misma área, trabajando con personas que tienen adicción de algún tipo. Y eso demuestra de la calidad de personas que tú eres. Y bueno, vamos a adentrarnos a un poco al tema. Grandeza. Grandeza, para empezar, yo sé que al principio yo dije que hay demasiadas cosas que uno pudiera decir con relación a lo que es grandeza, o sea, como concepto. Pero para ti, cuando se habla de grandeza, ¿qué estamos hablando, Wellington? Para mí la palabra grandeza tiene relación directamente con todo lo que tú eres, quién tú eres. Normalmente nosotros allá afuera nos enseñaron que nosotros teníamos que hacer. Si yo hago tal o cual cosa, de una manera u otra voy a obtener tal o cual cosa. Y porque Sí, tengo tal o cual cosa, yo soy. Nos enseñaron la fórmula de manera incorrecta quizás en ese momento, porque quienes nos educaron quizás no tenían un guión para hacerlo. O mejor dicho, no tenían un guión para educar a nuestro papá, nuestra mamá, sí, nuestros abuelos, quienes estuvieron en ese proceso directo. Entonces, que yo entendí en ese proceso que grandeza está relacionado directamente con quién yo soy, porque quién yo soy fue lo que yo traje en el momento que me concibieron, en el momento que fui lanzado, arrojado a esta esfera pública. Entonces, cuando hablamos de grandeza, ¿qué fue lo que ese ser trajo limpio? ¿Qué fue quién yo soy? Yo soy amoroso, yo soy transparente, yo soy visionario, yo soy poderoso. Mi cuerpo en sí, tu cuerpo, tú que estás escuchando,
tu cuerpo fue creado para crear grandes cosas. Si tú estás escuchando esta información, anota estas dos partes que tú tienes en tu cuerpo que quizás no las sabes. Glándula pineal y filtro reticular. Son dos temas que nosotros tenemos en nuestra cabeza. Ya reconociendo, por ejemplo, esos dos temas, tú vas a empezar a descubrir lo grande que tú eres y lo que tú estás listo para crear. Entonces, grandeza igual a quien yo soy. Por eso es importante que la mañana de hoy, con lo que vayamos a hablar contigo, lo que vamos a comunicar, lo que estamos comunicando, tú puedas quitar lo que sobra en tu vida y encontrar quién tú eres. Una vez tú encuentres quién tú eres, te vas a dar cuenta lo grande que tú eres. O sea que tú nos hablas y básicamente nos dices que uno nace con esa grandeza por dentro. Lo que pasa es que hay que descubrir o redescubrirla, sería la palabra, ¿verdad que sí? Porque si tú naces con ella, quiere decir que siempre ha estado dentro de ti. ¿Cuáles son, tú consideras, Wellington, qué tú consideras que son las cosas que quizás tú tienes que empezar a hacer para empezar ese camino a redescubrirte? ¿Sería redescubrirte a ti mismo o tú tendrías que estar en la búsqueda de esa grandeza? ¿Cómo tú lo defines? Mi experiencia, tanto personal como también en los procesos que he acompañado, me he dado cuenta que a lo largo del camino lo único que ha pasado es que en el contexto que nos fuimos desarrollando, empezamos a recibir información que lo único que han hecho es distraernos. Son esas flechas que van apareciendo en ese camino. Entonces, esos distractores, uno de ellos, y para mí uno de los más que definen mucho este tema de la distracción, es el miedo, por ejemplo. El miedo es una información que recibimos en un determinado momento como una verdad absoluta, lo hemos repetido tanto a lo largo de nuestra historia que a la hora de comenzar un proyecto 42 años después se activa por X o por Y razón y me paraliza. Entonces empezamos a ver cuáles son esos temas que de una forma u otra han llegado a mi vida para distraerme o para empoderarme. Y no tiene que ver con clase social, porque déjame decirte que yo he tenido casos de personas millonarias a nivel financiero, que son tan pobres que lo único que tienen Es es dinero. dinero. Entonces me he encontrado con ese tipo de personas con situaciones que quizás dices tú, pero él tiene el dinero para resolverlas. No, porque tiene que ver con la esencia de lo que tú eres y de la existencia, esos problemas existenciales que no escatiman si tienes dinero o no tienes dinero, si eres de familia de campo, si eres de ciudad, si eres americano, si eres dominicano, no. Van directamente al ser humano para distraernos de quién yo soy. Entonces, distractores como el miedo, distractores como las conversaciones que se instalan en nuestra cabeza, el yo no puedo, el yo no voy, distractores como la baja autoestima, por ejemplo. Yo recuerdo que yo tenía conversaciones hasta con hacer un video Sí. y editarlo, a colmo. O sea, yo lo hacía y lo podía editar. Y yo decía, pero ¿por qué tengo conversación? Y descubrí en ese proceso que era porque yo en mi campo me decían que yo no valía, que yo no podía, que yo no iba a llegar, que yo era la persona más importante de mi vida incluso. Claro. Sí. Entonces, todo eso provocó bloqueos que no me permitió me avanzar. Entonces, temas que tienes que ir definiendo es miedo, conversaciones limitantes, bloqueos, distractores. Wellington, ¿tú tienes algunos miedos que tú consideras te limitan ahora mismo? En este proceso de vida, si yo tengo Sí. algunos miedos, claro que sí, tengo muchos miedos que se activan. Incluso yo creo, y es mi experiencia, que cada vez que yo me paro frente a un escenario, salen todos. Cada vez que yo estoy aquí preparando un entrenamiento, estoy en mi casa, salen mis miedos. ¿Cuál ha sido la diferencia? Y te voy a explicar ahora cuáles son esos miedos que a mí me tienen. Pero Sí. ¿cuál ha sido la diferencia en este proceso? Que antes estos miedos me tenían a mí, me controlaban a mí. En este momento, al yo hacer conciencia de ello, ya yo lo tengo y pierden poder. Por ejemplo, al inicio, cuando yo comencé todos estos procesos, uno de los miedos que yo tenía y que ya ha bajado, gracias a Dios, era el miedo en hablar en público. La gente piensa que yo no soy tímido por la manera como me comunico, Sí. por la manera que opero. Yo le digo a la gente, señores, yo soy tímido y no me lo creen. O sea, en mi vida normal, yo soy tímido. Sí. ¿Y qué tú hiciste para combatir eso? Simplemente yo le dije a esa timidez, mira timidez, yo quiero esto, yo voy por esto, si tú quieres, quédate conmigo, o si quieres, quítate,
pero yo voy. Y empecé a crear conversaciones en mi cabeza de este nivel, y en la medida que yo fui creando esas conversaciones empoderantes, esas mismas conversaciones empoderantes fueron diluyendo las otras conversaciones que de una forma u otra me estaban limitando. Entonces, todo comenzó en mi cerebro a yo, como dicen en inglés, faking until you make it, algo así más o Sí, sí, menos. fake it until you make it, ajá. Sí, como fíngelo hasta que tú lo creas. No es fingirlo como en las redes sociales, que a veces ponemos información de Sí, que todo vendiendo está una perfecto, película. de toda una película, pero no ponemos cuando nos levantamos, por ejemplo, cómo tú te levantas. Yo no sé cómo yo me levanto en la mañana, una foto. Entonces ponemos lo que proyectamos muchas veces de manera editada. No ese tipo de no creencias, sino cosas que, por ejemplo, yo declaro a partir de este momento que soy una persona próspera. Y yo creo que soy una persona próspera y vivo en ese tenor, en esa frecuencia. Me baño como esa persona próspera, empiezo a pensar, empiezo a crear un contexto hasta que ese cerebro que está ahí reciba la información, Sí, que él va a recibir lo que tú le mandes, lo que funciona, lo que no funciona. Y si le va a recibir lo que funciona y lo que no funciona, vamos a meter información que funcione. Exacto, Y él la va a empezar a claro. reproducir. Entonces, básicamente trabajando desde esa plataforma. Wellington, otra pregunta. Entonces tú dices, tú hablas de las conversaciones empoderantes que tú tenías contigo mismo. ¿Tú las usabas como ritual, tú dirías, todos los días para recordarte a ti mismo? ¿O, o eso era algo que llegaba en el momento cuando ya tú te veías en la situación que tú tenías que Bueno, cuando me veía, cuando ya yo estoy en la situación, resolver? que ya estoy ya estoy en la cancha, ya estoy tirado en la cancha, exacto. yo utilizo esta frase que dice, y eso fue como, eso ha sido para mí lo que me da poder, es como descubrir, tú que estás escuchando la mañana de esta información, descubrir qué te da poder y preguntarte, eso que te da poder, ¿todavía tú tienes posesión de ello o lo entregaste a una persona o a una realidad? Yo voy a explicar eso Exacto. un poco más adelante. Pero una de las frases que yo utilizo cuando estoy en el field, cuando estoy tirado ahí en la cancha, reproduciendo lo que yo vine a crear a este mundo, yo Sí, siempre digo, cuando se me activa lo que no funciona, yo soy amor, yo sí puedo. Y lo repito con fuerza internamente, yo soy amor, yo yo sí sí puedo. puedo. Porque entendí un día que una vez que tú te paras en el amor y empiezas a crear todo desde el amor, de dentro hacia afuera, el mismo amor va a ser tu escudo para tú salir ahí y lanzarte con todo el poder. Y salgo con una fuerza. Y la gente dice, pero tú tienes una energía. Y yo no, es porque yo soy amor, yo sí puedo. Eso es cuando estoy allá. Pero cuando yo estoy aquí creando lo que mis conversaciones, mi comité, como yo le llamo, de Sí, todas esas cosas negativas que están afectando mi vida, que no me dejan avanzar, que me provocan parálisis, entonces yo empiezo a dejar que ellas entren en mí. Porque como tengo el chance de trabajarla, les doy el permiso que entren. Porque muchas veces lo queremos parar en la puerta y laquear la puerta y decir no entre, y nos perdemos quizás del mensaje que eso que se activó en el momento te trae. ¿Por qué exactamente. todavía yo tengo timidez? ¿Por qué todavía se me activa tal o cual miedo? ¿Por qué todavía? Entonces permitirle el chance de decirme de dónde viene y tú verás la cantidad de cosas que vas a descubrir. Quizás Exacto. vas a descubrir que a los 8 años fuiste violado. Ujú. Quizás vas a descubrir que tu bloqueo viene porque papi o mami te trancó en aquel baño y te castigó de manera que a ti no te funcionó. Quizás viene de aquella estructura del pueblo donde tú creciste, donde hubo una persona que te hizo daño y tú interpretaste eso como que el mundo se acabó y hoy día eso se sigue activando. Entonces Exacto. es importante darle la entrada, verlo, observarlo, convertirte en observador activo y desde ahí recrearlo y decirlo que ya es el momento de irte, o si quieres que se quede, tú eliges si se queda. Excelente, me gustó esas palabras, observador activo. Y mira, antes de continuar, quiero dejarles saber a las personas que acaban de sintonizar, usted debió de sintonizar a las 8 cuando empieza el programa, pero mentira, estamos aquí hablando Ya lo con, dijiste. sí, Ya. estamos aquí hablando con Wellington Peña, un life coach directamente desde New York. Estamos hablando de cómo activar tu grandeza, cuáles son esas cosas que tú tienes que tener en cuenta. Hablamos de lo que acaba de hablar Wellington ahora mismo, cómo descubrir esos miedos, esos paradigmas que aún tú tienes y que te limitan. Si nos estás mirando, un saludo a las personas que nos están mirando por el Facebook Live de aquí de Latina. Nos pueden encontrar como Latina Lija y Valio, Latina FM en Facebook. Y quiero enviarle un saludo a las personas que están en sintonía ahora mismo
Raidy García, Celeste Martínez, que nos dicen buenos días, y que además Celeste nos dice que creció en una familia que le enseñó la verdadera grandeza. Explícanos un poquito más ahí mismo en los comentarios, Celeste, para traerlo a discutir, aquí a discusión. También, ya que estamos hablando de las redes sociales, Wellington, quiero que compartas cómo te puede encontrar la gente, porque señores, yo siempre miro el muro de Wellington y ahí no hay desperdicio. Wellington, cuando se para al frente de esa cámara, lo que sea que te va a decir va a ser abundante, va a ser para añadirte valor. ¿Cómo te pueden encontrar ahí en las redes? Pueden encontrarme como ponen la arroba en cualquiera de las redes, Facebook, Instagram, Twitter, @Wellington, P de Pedro, S de Samuel, 15. Sí. Wellington, y es bueno que pongan T-H-O-N, Wellington. Yo tengo un nombre americano, señores. Soy de La Vega, pero ustedes saben cómo son esos ibaeños. Me pusieron Wellington con TH, T-H-O-N, Wellington, PS15. Así me encuentran en todas las redes. Bueno, pues ya ustedes saben, Wellington con TH, PS15. Lo pueden encontrar en las redes. Y hablando también todavía de las redes, quiero también enviarle un saludo a las personas que, de nuevo, nos sintonizan por aquí, por el Facebook Live. Aquí tenemos a Arquímedes Ortiz, Patricia Vázquez, Miguel Romano, Rita Romano y todas las personas que aún no han comentado. Denle su like aquí en el live de Latina, porque un like no le cuesta nada. Nada, seguimos aquí hablando de la grandeza. ¿Cuáles son esas cosas que tú tienes que activar en ti? ¿Cuáles son esos miedos que quizás tú tienes que redescubrir? Hablamos anteriormente, Wellington nos explicaba que todo el mundo nace con esa grandeza por dentro. ¿Tú crees, Wellington? Es un tema que me encanta a mí hablar. Y ahora que lo pienso, quizás tiene mucho que ver con la grandeza. ¿Tú piensas que la grandeza y el propósito de tu vida quizás sean la misma cosa o son primos o van muy de la mano? Sí, mira, la grandeza tiene que ver, pues, como decía al inicio, con lo que ya tú traes. Ya somos seres luminosos, somos seres grandes, somos seres poderosos. A veces nuestro miedo más profundo no es, como dice la frase, no es a nuestra oscuridad, no es a nuestra debilidad, no es a nuestro miedo. Nuestro miedo más profundo es a lo luminoso y poderoso que somos. Empezamos a ver muchas veces que estamos creando cosas tan simple como pensar que quiero un café y por alguna razón ese café aparece. Tan simple como pensar en una persona. ¿Te ha pasado a ti que has pensado en una persona y llega esa llamada, llega ese mensaje o llega ese comentario de esa persona? ¿Te ha pasado alguna vez? Claro. La ley de la atracción. Exacto. Entonces, tan simple como esas creaciones cotidianas, como tan simple como crear cosas grandes. En mi caso, yo soy creyente, respeto a los que no creen, y si no eres creyente, tú que estás escuchando esta información, toma esto que te voy a decir como parte histórica. Pero la misma palabra dice de Mateo en adelante que si tú tocas, se te va a abrir, que si tú pides, se te va a dar. Entonces, si a mí la palabra me dice que si yo tuviera fe como un granito de mostaza, movería lo que yo quisiera. Es porque yo fui creado a lo grande y por aquel que creó lo grande. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que primero tienes que darte cuenta y pararte frente a un espejo. Ahora mismo, coge el celular. Quizás estás escuchando la información a través del celular. Mírate en el espejo. Si vas en el carro, mírate en el retrovisor un poquito y date cuenta de que tú eres grande. Yo todas las mañanas me miro en el espejo y digo, oye, Moreno, tú sí te amaneciste bonito hoy. Óyeme, ¿qué te vas a regalar el día de hoy? Yo siempre comienzo conmigo. Porque antes yo siempre comenzaba viendo la noticia, prendía la televisión, viendo el Facebook para ver los problemas que están pasando. Siempre estaba volcado hacia afuera y descubrí que mientras más vacía está la carreta, más suena. Por lo tanto, tuve que empezar a trabajarme internamente. Entonces, descubrí la grandeza. Entonces, en la medida que fui descubriendo lo grande que era, en esa misma medida fui entonces definiendo hacia dónde iba el propósito de mi vida. O sea, ¿cuál era mi misión en estos 70, 80 años que iba a vivir en este planeta? ¿Qué era lo que me tocaba recrear? ¿O qué era lo que me tocaba aportar?
para que la humanidad continuara. Entonces, fui descubriéndolo en el camino, pero si tú no sabes, por ejemplo, el otro día me dice una muchacha, señor Wellington, le estoy llamando porque quiero coach con usted, quiero pasar a un próximo nivel. Y le pregunto a esta muchacha, le digo, ok, cuéntame un poco, ¿cómo están tus finanzas? ¿Cómo está tu salud? La salud estaba deteriorada con diabetes, las finanzas un desastre. Yo le dije a ella, oye, te quiero hacer esta pregunta. ¿Cómo pretendes pasar a un próximo nivel si en el nivel que estás todavía no lo has reparado? Sí, wow. Entonces, si tienes poder de reparar en el nivel que te encuentras, entonces vamos a darnos el chance de trabajar donde tú tienes control y desde ahí entonces dar el jump, el salto a lo que tú quieres. Pero mientras tanto, arregla la cama, lava el plato que dejaste sucio, limpia el carro, limpia tus finanzas, limpia tus relaciones, lee un libro por lo menos mensual, empieza a crear un contexto que te permite entonces a ti dar ese salto, porque el salto tú no lo tienes que provocar, se da solo. Exacto. En la medida que tú vas creciendo, tu mismo ser va a entender que necesita pasar a lo próximo. Pero si tú todavía lo estás buscando, es porque todavía en el que tú te encuentras no ha dado el salto como se merece. ¿Tú no crees que diferentes niveles se pueden trabajar a la vez? ¿Me puedes repetir, por favor? O sea, tú no crees que tú hablaste de que la persona tenía que trabajar en un nivel para entonces dar el salto al otro. ¿Tú no crees que las personas pueden trabajar en diferentes niveles a la vez? Al mismo tiempo. Al mismo tiempo, exacto. Lo que decía hace un momento era que cada proceso va a ir dándote, por ejemplo, lo voy a poner sencillo, yo creo que ustedes van al gimnasio, ¿verdad? Uh-huh. Porque yo también lo sigo a ustedes, claro está, eso es así mucho el seguimiento. Cuando estamos en la misma frecuencia nos seguimos para ir aprendiendo uno del otro. Cuando tú estás en el gimnasio, estás en la cancha, tú no levantas las 50 libras, las 100 libras el primer día que vas. Exacto. Tú levantas la barra que pesa tantas libras, 10, lo que sea, y empiezas a darle, y la barra te pesa. Pero ¿qué sucede? Que al 10º día de tú levantar la barra, tu cuerpo dice, pero ponle algo más. Él mismo te va a ir demandando. Exacto, te va a ir demandando. Y tú le vas colocando los discos que esa pesa va requiriendo porque el cuerpo te lo va pidiendo. Cuando tú corres un maratón, en el caso mío, que corro maratones, yo empecé a caminar. Y el cuerpo me fue pidiendo que corrí, hasta que corrí y ya corro normal. Entonces, eso mismo pasa en los procesos en ese crecimiento, en esa transformación. No es que yo paso de curso, ni que puedo llevarlo al mismo tiempo paralelo, sino que el mismo cuerpo me va a decir, pues yo tengo que leer en esta vía, pues yo tengo que ir a tanto entrenamiento. Entonces tú el mismo ser te va a ir diciendo y te va a ir mostrando la brújula del hacia dónde. O sea, no es que voy trabajando varias cosas al mismo tiempo, sino que, óyeme, ya estoy reparando mi relación, ahora ¿qué me falta? Más me falta la economía, pues voy a darle. ¿Qué me falta? Me falta la salud, pues voy a darle. Y empiezas a hacer un contexto donde todo empieza a cambiar y solo va a ir saliendo. Es mágico el proceso. Exacto. No sé si más o menos pude explicarlo de tu pregunta. No, eso fue excelente, gracias. Excelente. Y de eso mismo, tú sabes que hablábamos de lo que es el entorno. A veces yo pienso que, como lo que tú hablabas, el mismo proceso te va demandando que tú vayas subiendo de nivel. Eso es muy importante para la gente saber. Hay una ley del libro de John Maxwell, de las 15 leyes indispensables del crecimiento, que habla del entorno. Y una de las cosas que dice es que hay como dice una frase, para ponerlo más simple y acortar la idea, que tú eres el averaje de las 5 personas con las que tú más te juntas. Pero al mismo tiempo, es difícil para una persona pensar en ese contexto si todavía, como tú has dicho, no pueden, o sea, no tienen un nivel de conciencia de pensar en ese concepto. Entonces, ¿qué es recomendable? Por ejemplo, como tú acabas de decir, empieza por lo más bajito, empieza por las cosas que tú puedes hacer en el día a día, que te vayan poniendo mejor, que te vayan haciendo mejor persona, que eventualmente el mismo cuerpo, la misma mente, te va exigiendo otros niveles de conciencia y así mismo tú vas avanzando. Que si tú empezaste, por ejemplo, empezaste a leer, pero todavía no vas al gimnasio, está bien, no pasa nada, porque eventualmente tu misma mente, tu misma mentalidad, tu nivel de conciencia te va a exigir, óyeme, tú estás haciendo bien leyendo y estás haciendo bien en esta parte de disciplina, pero tú sabes que estás comiendo como un animal, por ejemplo. Vamos a mejorar esa parte. Y la misma mente, el nivel de conciencia te va exigiendo que vayas mejorando en las demás áreas. Más o menos va con la misma idea. Dice Celeste Martínez aquí en Facebook, para que escuches este comentario. La verdadera grandeza se modela delante de los que tenemos la responsabilidad
de educar y ellos verán que es eso que ves grande y harán, qué es eso que ves grande y harán lo mismo. En la mayoría de los casos me enseñaron que la verdadera grandeza está en gran medida en el trato a los demás. Eso te hace grande integral. Los miedos vienen precisamente cuando no tienes buen trato a otros. Y luego nos escribe un poquito más abajo. Créame, eso hizo grande a Jesús. Y si vemos la historia de los grandes en sentido humano, se edifica en el buen trato, porque además nadie da lo que no tiene. Si trató bien a otros, es seguro que me amo, me valoro y sé mi grandeza y no tengo problemas en hacer sentir grande a los demás. Miren cómo podemos hacer cosas mayores que las que hizo Jesús. Él lo dijo. ¿Qué de cierto hay en eso? ¿Tú crees que la grandeza se puede modelar? ¿Tú piensas que tú siguiendo la grandeza de otra persona también puedes descubrir tu propia grandeza? ¿Cómo funciona la ley del modelaje cuando se habla de grandeza? Importante lo que dice. Me surgen ahora mismo varias ideas en torno a esto y quiero decirla comenzando con el primer. Creo que existe un comentario referente a que tú terminas siendo el promedio de las personas, de las 5 personas con las que te reúnes. Me parece que existe un comentario al inicio de esta intervención. Quiero comenzar con esto para terminar con la parte del modelaje. O sea, si yo me paro frente a un televisor, frente a un público, frente a mi familia, y yo empiezo a decir que yo soy el líder de esa familia, que yo soy esto, entonces empiezo a ensanchar lo que nosotros hemos denominado como ego, en este caso, para que las personas nos puedan entender. Entonces empiezo a darle cabida a que el ego tome posesión de mí. El líder lo va a definir la gente te va a decir ese es un líder y va a empezar a ver cosas en ti que definen lo que esa persona entiende como líder en el proceso por lo que está haciendo. Pero si yo tengo que decirlo, yo soy un líder y tengo que firmarlo, entonces mi liderazgo ahí mismo se diluye. Cuando yo escucho a alguien que me dice, yo soy un líder y yo sé que voy para allá, tú te lo puedes creer para ir trabajándolo. Sí, yo soy un líder, yo voy a crear cosas grandes. Eso es en tu intimidad. Por Pero que tú supuesto. tengas que reafirmarlo en la esfera pública, espera que te lo digan. Entonces, el modelaje viene en este mismo sentido. O sea, cuando tú empiezas a hacer cosas que son para mí, a la larga, la más importante, en la intimidad, por ejemplo, por decir algo, vamos a ponerlo simple, como que alguien ensució el plato, el vaso, y tú tranquilamente, sin hacer bulla, sin enojarte, sin crear un contexto de hostilidad internamente, tú friegas el plato, friegas el vaso y dejaste esa cocina bonita para el próximo que llega. Tú estás en un espacio público y ves que alguien tira basura y que tú después, en un momento, en esa intimidad, te bajes y sin hacer ningún comentario, desde el amor, creando la onda del amor, tú te bajes, recojas la basura y tranquilamente la coloques sin hacerle a esa persona sentir mal. Empiezas tú a hacer una serie de actividades que no tienen que ver con la esfera pública, sino con el manejo energético, que todo lo que despertamos sabemos que está dándose. Sí. Entonces tú empiezas a crear un contexto de modelaje y es donde tus hijos empiezan a ver algo diferente y es donde tu pareja empieza a ver algo diferente, es donde tu comunidad, tu localidad empieza a ver algo diferente y empiezan entonces a llamarte líder, a llamarte un hombre poderoso, a llamarte que tú eres una persona que tiene una energía bonita, que quieren estar cerca de ti. Entonces, por eso comencé con eso, porque cuando tú despiertas, déjame decirte algo interesante, cuando estos temas apoyan a la gente a despertar porque trabajan con aquel filtro reticular que le dije al inicio que buscaran, el filtro reticular. El filtro reticular a través de la retina de los ojos, por decirlo específico, recibe información. Si ese filtro recibe una información constante, la va a recibir como buena y válida y la va a replicar internamente y te va a empezar a ver la vida desde esa plataforma. Te lo pongo sencillo. Correcto. Si tu esposa está embarazada y es el primer embarazo que ella va a tener tuyo, tu primer bebé, ¿verdad? Sí. Cuando tu esposa te dice, mira, estoy embarazada, a partir de ese momento el filtro reticular empieza a proyectar y afuera empieza a ver muchas mujeres como embarazadas. Exacto, sí. Que tú dices, mira, me gusta el Audi, por ejemplo, a mí me gustan los Audi, me gusta el Maserati, por decir algo en cuanto a los carros que a mí me gustan. Y entonces, ¿qué es lo que yo veo en la calle? Muchísimos Maserati. Pero una persona que no lo tenga en su cabeza no lo va a poder ver. Con esto mismo pasa cuando tú despiertas, que tú dices, pero ven acá, yo he estado rodeado de personas tóxicas toda mi vida.
pero yo he estado viviendo en una vida circular. Y eso yo de levantarme de que todos los días a las 8 de la mañana para irme a un trabajo, pasar un día entero vendiendo mi tiempo, volver a mi casa, ver televisión y dormirme, por eso no es la vida que yo quiero. Y tú empiezas a sentir un mal sabor. Ojo, si en este momento tú que estás escuchando esta información sientes eso, vas bien, porque quiere Exacto. decir que ya estás despertando y estás viendo lo que no funciona. Ahora, ¿dónde viene el reto? En empezar a seguir transformándote para que en la medida que te vas transformando, vayas transformando también el entorno tuyo sin meterle presión, porque cada persona tiene su proceso de transformación y nosotros debemos honrarle, no cargarle, pero sí honrarle. Entonces, tiene que ver con eso el modelaje, que tú puedas ver que en la medida que vas ejercitándote en este nuevo estilo de vida, las personas mismas van a ir diciendo, ¿y qué pasa contigo? Yo te veo a ti diferente. Como le pregunta la oruga a la mariposa, oye, como que te veo rara, te veo diferente. Sí, porque De como eso se estás trata. cambiando. Está cambiando, de eso se trata. Me transformé y va a pasar lo mismo contigo si te permite también dar el salto de transformación. Excelente. Mira, para los que nos acaban de sintonizar de nuevo, estamos aquí hablando con Wellington Peña, un life coach directamente desde la ciudad de New York. Lo pueden encontrar a él en las redes como Wellington con TH PS15. Y esto es Encamínate al Éxito Radio Show, donde te traemos lo que nosotros entendemos que te va a añadir valor. En este caso, estamos hablando de grandeza con Wellington. Tenemos las líneas abiertas aquí en cabina por si acaso le quieren hacer alguna pregunta a Wellington. Es el teléfono 610-285-1870. De nuevo, es 610-285-1870. Wellington tiene un conocimiento muy profundo de lo que es tu desarrollo personal y desde un punto de vista bien no, como, yo no quiero decir como tradicional en el buen sentido de la palabra, porque la información que tú nos estás compartiendo, no es todo el mundo que la comparte. Mucha gente empieza a compartir, no, desarrollo personal es solamente hacer ejercicio o leer, sino tú te estás haciendo un poco más ya a la ciencia que hay detrás de todas esas cosas. Entonces, también un saludo a las personas que nos sintonizan por el Facebook Live. Por ahí tenemos Maritza Díaz, Wilson Ciprián, Celeste, la habíamos mencionado, Charlie Santos, Rita, en fin, todas esas personas que nos miran por ahí por Facebook. De nuevo, las líneas están abiertas, 610-285-1870. Llame para que le pregunte a Wellington algo acerca de cómo usted puede mejorar ese problema que usted sabe y que yo sé que usted tiene en su vida. Nada, hablamos de grandeza y hablaste de que tú tienes que identificar esas cosas que sabes que no te hacen bien. ¿Cuáles son las cosas que tú entiendes que tú puedes empezar a desarrollar? Yo sé que tú hablaste del reconocimiento reticular, o sea, de lo que tú estás mirando, pero ¿cuáles son esas cosas que tú no necesariamente recomiendas? Yo iba a usar la palabra recomendación, pero lo que yo quería hablar era de lo que tú recomiendas evitar, porque se habla mucho de lo que tú tienes que tú tienes que hacer esto, que tú tienes que empezar a practicar esto, pero ¿qué son esas cosas que tú dirías, bueno, mira, si tú quieres encontrar tu grandeza, tú tienes que empezar y dejar de hacer esto? O sea, empezar a dejar cosas, porque yo entiendo, de hecho estaba escuchando una conferencia en estos días donde la persona decía que para tú encontrar tu propósito o tu, en este caso, grandeza, tú tenías que empezar a silenciar muchas cosas en tu entorno. ¿Qué tú piensas que son aquellas cosas que tú quizás, en tu entender, porque obviamente es un poco subjetivo, son las cosas que quizás hay que cortarlo un poco más o dejarlo de hacer en su totalidad? Gracias por esta pregunta. Yo quiero ponerlo con este tema. Sabemos lo que es un escultor, es la persona que trabaja, en este caso, con la piedra, con la roca, y de ahí saca una obra maestra. Históricamente conocemos el David de Miguel Ángel, que es Sí, una obra de arte que ha trascendido en varias generaciones, incluyendo la mía, y hoy puedo hablar de ello porque llegó hasta acá. El David de Miguel Ángel. Cuando Miguel Ángel se acercó a esta roca, él lo único que vio fue lo que él quería lograr, que estaba en su cabeza. Y lo único que sí, hizo fue que cogió, por decir, un cincel. un cincel y empezó a trabajar y a quitar lo que sobraba.
en la vida nuestra, en tu vida, tú que estás viendo, es hora de que te pares y empieces a quitar lo que sobra. Dame un segundito, tenemos una llamada aquí, Wellington. Vamos a escuchar. Buenos días. ¿Quién me habla y de dónde? Días. Buenos días, chicos. De aquí de Redding, habla Celeste. Hola, Buen día, Celeste. Buenos días. Le quiero hacer una pregunta a Wellington. Viene pregunta para Wellington. ¿Cuál debe ser mi actitud frente a alguien que aparezca? Porque siempre aparece alguien Sí. que se pare delante de mí, o sea, que se pare delante de mí de cualquier forma y quiera hacerme entender a mí, o sea, que yo no tengo ningún tipo de grandeza, porque aparece gente que así de la nada, gratuitamente, te quieren hacer sentir que tú no eres grande, tú no eres nadie, tú no tienes salida por ningún sitio. O sea, ¿cuál debe ser mi actitud frente a ese ser humano? Excelente pregunta. Muchísimas gracias, Celeste de Redding. Wellington, ella nos pregunta que ¿qué tú debes, cuál es la recomendación que tú tienes para esas personas que tienen otras personas negativas a su alrededor y que le dicen, óyeme, tú no eres nada, tú no tienes ninguna grandeza? Y a veces eso sucede hasta con personas que están dentro del círculo de uno que uno quizás ni siquiera puede sacar, dígase familia, o esas personas que son amistades que tú no les quieres decir quizás una verdad en la cara, quizás te está hiriendo y tú por X o Y razón no tienes la valentía quizás de decirle algo. ¿Qué recomiendas en ese caso? Celeste, ¿verdad? Fue la persona que hizo la pregunta. Sí. Saludos, Celeste. Qué bueno que estás en sintonía y recibiendo esta información. Un placer servirte de apoyo en este caminar, en este despertar. Bueno, esta pregunta, hay una historia que ya es vieja. Me imagino que muchos de ustedes que están escuchando hoy ya la conocen. Y era la competencia de las ranitas y una de ellas ganó porque era sorda, al final no escuchaba. Sí, sí. Y ella, todo lo que pasó y todo lo que le dijeron, ella por no escuchar, pudo llegar a la meta. Ella entendía que lo que le estaban diciendo era, vamos, tú puedes. Exacto. Interpretó desde ahí. Entonces, volviendo al tema, la vida se trata de dos cosas en estos procesos, y es de que todo es una conversación en nuestra cabeza, está pasando en nuestra cabeza, y dentro de esa conversación está la interpretación que yo le doy a eso. Exacto. A ese hecho que está aconteciendo. Entonces, lo puedes tomar en dos vertientes. Puedes permitir que esos comentarios, quizás del esposo, de los hijos, de quien esté en el lugar, te afecten de manera que te destruyan, o simplemente tú puedes interpretar y decir, ok, este es mi momento para yo demostrarme a mí que yo puedo crear algo grande en el camino, apoyarles a ellos a que también lo puedan ver. Entonces, simplemente genera dentro de ti una conversación que empodere, que te pase a un próximo nivel para que cuando ese comentario de ese ser querido, que es el que más afecta, llegue, tú puedas recibirlo. Ojo, no importa que te sientas mal, que tu cuerpo se sienta mal, que tú digas, wow, me inundó este comentario. Ahora el poder va a estar en tu poder, pilotear la emoción que se instala en ti y hacer que esa emoción sea la que te mueva y que no te deje en una parálisis y no te paralice y no te deje que tú dejes de hacer el proyecto que quieres por el comentario que hizo. Entonces, deja que llegue la información, trabájate, más llévala a tu cabeza, más no a tu corazón. Si llega al corazón, permítele que llegue, escucha el mensaje y dale para adelante. Tómalo como un momento nuevo en tu vida de que hoy voy a crear eso que yo estoy buscando, no importa qué. Entonces, conversaciones, interpretación. La conversación que yo tengo puede ser empoderante o limitante, y la interpretación que yo haga puede ser que me mueva o me paralice. Wellington, yo tengo una curiosidad. ¿A ti, tú tienes algún consejo que alguien te haya dado que tú siempre llevas pendiente contigo? Sí, algo que venga de un tercero, porque yo sé que Wellington maneja mucha información, pero siempre hay un tercero que te influye. A mí directamente, ¿alguna pregunta o conversación? ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? Sí, si tú tienes algún consejo que alguien te haya dado, que tú siempre llevas pendiente, o sea, que siempre lo recuerdas. Como hablábamos, como hablábamos de eso, de que a veces hay personas negativas que te dicen lo que tú no debes de hacer o lo que ellos piensan que tú no eres capaz de hacer. Verónica dice, si a ti en lo personal hay alguna persona que te haya dicho algo a ti en lo personal que tú siempre llevas pendiente
Y en este caso pudiera ser, hay gente que te dicen cosas negativas y tú a partir de ahí tú lo tomas como motivación, como lo acabas de decir tú, o sea, depende de cómo tú lo tomes. ¿Hay algo similar que te haya pasado a ti? Claro que sí, claro que sí. Qué bueno que me hace esta pregunta porque hay una persona que yo amaré eternamente. Se llama Floriana, allá en la capital, en República Dominicana. La primera charla que yo di a mis 20 años, que yo ni sabía que me iba a meter en este mundo de talleres y acompañar gente y dar Sí. coaching. Y yo me paré frente a un público de clase alta, económicamente hablando, en República Dominicana, un grupo de mujeres que trabajaban en Sedimar, en la Plaza de la Salud, que es un comité de mujeres ricas. Yo fui a dar un entrenamiento de 2 horas. Me invitó Floriana a este entrenamiento, 20 años. Estas mujeres todas pasadas Jovencito. de 40, 45 años, con experiencia. Yo un muchachito de 20 años, hasta con espinilla todavía tenía en ese tiempo. Y me paro y doy mi entrenamiento. Y al final del entrenamiento, yo me acerco a Floriana, que fue la que me invitó, y le pregunté, cuéntame, ¿te gustó? Ella me miró a la cara y me dijo, que sea la última vez que busques aprobación. La Exacto. información que tú vayas a dar, dala, y la semilla que caiga en la tierra que tenga que caer. Óyeme, ese Exactamente. consejo me Eso marcó encantó. mi vida. Me lo voy a escribir. Exactamente. Tú sabes que yo en ese mismo sentido hay muchas cosas que he dejado de hacer precisamente por eso, porque en este mundo de la información donde nosotros vivimos, y tú estás muy consciente de ello también, porque lo vemos a diario en las redes, y es el hecho de que uno a veces quizás se queda pensando cada vez que uno hace un video de compartir información, de añadir valor, que uno quizás se queda pensando como que, contrale, ¿será que estoy ayudando a una persona? Y yo decidí incluso de dejar de pensar en eso. De hecho, no utilizo ya la palabra espero que te haya gustado, sino que yo lo doy por hecho. Si te gustó, bien, y si no te gustó, pues mejor. No Me era tu encantaría, momento. exacto, me encantaría que me dejaras saber, a lo mejor si te puedo mejorar algo, pero al mismo tiempo yo entiendo que cuando tú tienes esa pasión que tú has tenido desde que la redescubriste a los 20 años, tú te das cuenta y qué bueno que te lo hicieron a ti hacer entender desde tan temprano, porque hay mucha gente que vive en toda una vida y no lo descubren. Es muy difícil tú no hacer caso a las personas o tener expectativas de los demás, de cómo los demás piensan. ¿Verdad que sí? Entonces, Así es. seguimos hablando. El que nos sintonizó ahora mismo, estamos hablando con Wellington Peña desde Nueva York, un life coach con 20 años en esto, señores. No una persona que empezó ayer y empezó a leer un libro ayer. No, no, no. Tiene 20 años de experiencia consultando a personas, dando talleres de crecimiento personal y además sirviendo como coach en ocasiones. Lo pueden encontrar en sus redes sociales, lo pueden buscar así mismito, Wellington con TH, o sea, no Wellington como se diría en español normalmente, sino Wellington con TH, PS15, ¿verdad que sí, Wellington? ¿Lo dije bien? Sí, así mismo, así mismo. Yo quiero decirte algo en relación a este tema de transformación y en lo que estamos haciendo. Sí, Nosotros vamos, quieras o no, vamos contra corriente. La corriente allá afuera está, que hoy mismo sábado hay sí, personas que en vez de sentarse, como lo están haciendo ustedes dos, una pareja, ustedes son pareja, una pareja que está creando valor, lo veo sí, feliz, lo veo creando un momento nuevo en su vida, que estén embarcados en este proyecto, es contracorriente, porque las parejas normales hoy día se están preparando para irse a beber el trago, para sentarse a hablar de otra persona, y ustedes están apoyando. exacto. Entonces, Así este es. trabajo es un trabajo que se gratifica cuando pasa que esta joven, yo me encontré en la Duarte con París, en la capital, hace unos años, se me acerca y me dice, Don Wellington quería conseguir, y yo me asusté. Y dije, ¿qué habré hecho yo en mi historia personal que esta persona quería conseguir? Me dice, mire, gracias a usted y a esa palabra que usted dijo en los guandules, en aquel taller que usted nos dio en los guandules Guachupita, por ahí abajo en la capital, usted dijo una palabra que ese día provocó que yo no me tomara un frasco de pastilla. Y gracias a usted, yo no me quité la vida en ese momento y hoy soy una Wow, abogada. O sea, cuando tú wow. escuchas 15 años después, 10 años después, que alguien Un se te acerca, testimonio. Ujú. un testimonio de eso, tú dices, vale la pena la siembra. Y Claro, si tú estás sembrando, no pares por los comentarios negativos, porque muchas veces, y es la mayoría de las veces,
El que no está teniendo el éxito, el Es el que que no critica. está haciendo lo que tiene que hacer, es el que está criticándote porque tiene el chance de hacerlo. Claro. Los que están como tú construyendo, los que están como No tú tienen despertando, no tienen tiempo de sentarse a criticarte, a decirte que las cosas no sirven. Entonces, siempre llévate esto contigo. Claro. Mientras más vacía va la carreta, más suena. Por lo tanto, mira a ese otro que te está criticando, que te está dañando, recibe la información, mándale luz y honra su proceso y continúa. No te pares, porque al final del día lo único que ellos están diciéndote es: yo quiero lo que tú tienes, pero no saben decírtelo porque no tienen las herramientas para decírtelo de la manera que quieren comunicártelo. Wow, Fuerte, excelente. Wellington. No nos queda tiempo para más. Yo te iba a decir, di unas palabritas al final, pero ya yo creo que ahí lo podemos dejar porque precisamente eso era lo que yo andaba buscando. Me encantó tu participación. Este programa es tuyo. Cuando quieras, sabes que me puedes escribir para hacer otra participación. De hecho, tenemos que hacer como una segunda parte porque aquí nos quedamos con preguntas. Y yo sé que las personas que nos están mirando, que nos están escuchando, se quedaron también con algunas dudas y quisieran llamar. Muchísimas gracias a todas las personas que nos escuchan. Ustedes son parte de este programa, parte vital de este programa, y no solamente de este programa, sino para ustedes mismos, porque ustedes están añadiendo valor a sí mismos escuchando este tipo de contenido. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Verónica. No, gracias, muchísimas gracias, Wellington, por tu tiempo. De verdad que fue chulísimo. Excelente. Pueden encontrar a Wellington en Instagram como Wellington con TH PS15, y este programa lo pueden encontrar como Encamínate al Éxito. Ahí mismo también en Instagram compartimos este tipo de contenido y no se olviden, claro, de seguir a Latina FM 92.1 también en Instagram y por Facebook como Latina Lehigh Valley. No nos queda tiempo para más y señores, que tengan excelente fin de semana. Nos vemos el próximo sábado. Nova Restaurant and Lounge, 869 Sur de la calle 4 en Allentown, con su teléfono 610-791-0300. Reconocidos ya por el mejor churrasco del valle, los mejores mofongos, único en su clase, gran variedad de comida, los platos de su preferencia y los tragos preparados por bartender que le dan el toque mágico. La distinción, el prestigio, la clase se vive en Nova Restaurant and Lounge. Happy hours todos los días de 5 de la tarde a 7 de la noche. Los martes especiales.